agradecemos, aquí le agradecemos infinitamente por la predisposición y desde hace muchos años la gente de CIPE viene dando charlas no solo en nuestro distrito, sino en los demás distritos del Colegio de Ingenieros, incluso mucho antes de la pandemia, cuando eran presenciales, como bien decía Pablo anteriormente. Así que, bueno, como decíamos, agradecer a la gente de CIPE, en este caso a Pablo Di Filippo, representante de CIPE Latinoamérica, y al ingeniero Isaac Hernández, quien será el disertante, que forma parte de CIPE Latinoamérica. Recién estaba, no lo veo ahora, a Isaac. Ah, ahí está Isaac, sí. Así que bueno, muchas gracias a todos y sin más preámbulos, agradecerles a la gente de CIPE, por supuesto, por la charla, por las charlas y a los matriculados. Perfecto, bueno, muchas gracias, Hernán, nuevamente por darnos la posibilidad de volver a estar presente para todos los profesionales que se están conectando ahora luego de la jornada de trabajo para esta capacitación exclusiva de 2 días. Como ustedes saben, la mayoría de los cursos que dicta CIPE son cursos gratuitos para los usuarios, o en este caso también tenemos cursos pagos, pero bueno, en esta oportunidad estamos ofreciendo esta jornada técnica de 2 días de capacitación a full, para que lo puedan aprovechar todos con la exclusividad de los matriculados y todos que ya se están conectando. Seguramente a lo largo de unos minutos más se van a conectar algunos más, alrededor de unos 30 eran los que estaban registrados. Así que nuevamente, ingeniero, bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Voy a presentar al ingeniero Isaac Hernández, que forma parte de nuestro equipo técnico de CIPE Latinoamérica, hace varios años que él está en México, de hecho es de México. Nosotros tenemos un equipo técnico que, si bien forma parte de personal que está en Paraguay, aquí en Argentina, en México, y formamos parte todo del equipo de Latinoamérica. O sea, quien va a llevar a cabo en esta oportunidad este curso de 2 días va a ser precisamente Isaac. Bueno, no sé si estás escuchando, Isaac, si querés presentarte. No hace falta que te muestres en la cámara si no querés, o por ahí no la tenés activa. Qué tal, Pablo? Sí, lastimosamente no tengo, no tengo cámara, pero bueno, ya me presentaron, muchas gracias, gracias a todos por la asistencia. Perfecto, no sé cómo continuamos, Hernán, si él si tiene que tener una habilitación para que él pueda compartir pantalla y comenzar el curso ya mismo, si les parece. Sí, Alejandra está habilitado como coanfitrión. Sí, está habilitado como coanfitrión, puede compartir. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias ahí por la presentación que hizo mi compañero. Ya lo mencionó, soy el ingeniero Isaac Hernández, formo parte del área técnica de CIPE y bueno, tengo el gusto ahora de impartirles este curso referente a nuestros softwares. Bien. Primero mencionarles a grandes rasgos qué es lo que vamos a hacer a lo largo de estos 2 días en estas jornadas. La intención va a ser que nosotros podamos utilizar nuestras herramientas para el tema del análisis estructural. Manejamos dos, una que se llama CIPE-CAD y otra que se llama CIPE-3D. Seguramente habrán escuchado en algún momento de ellas y si no, pues nada, no hay ningún problema, lo vamos a ir viendo de forma rápida. Eso en un primer punto, hacer el análisis estructural de una estructura, valga la redundancia, y posteriormente generar un análisis de conexiones con nuestro nuevo software CIPE Connect, el cual nos va a permitir generar y desarrollar un análisis a través del método del elemento finito y nada, vamos a poder disponer de toda clase de información, desde memorias de cálculo hasta planos. Bien, bueno, voy a iniciar compartiéndoles mi pantalla. A ver. Bien, ahí deberían de poder visualizar mi pantalla. Si es así, por favor, confírmenme. Sí, perfecto, se ve bien. Al Listo, menos yo la veo. gracias.
Gracias, creo que sí se ve. Bien, gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de CIPE. CIPE Ingenieros es una empresa que desarrolla software. Actualmente estamos enfocados en el desarrollo de softwares para ingeniería, arquitectura y construcción. La premisa de nuestros softwares es que permiten el trabajo multidisciplinario, es decir, este flujo de trabajo abierto OpenBIM. No sé si han escuchado hablar alguna vez de este flujo de trabajo, si no, también les explico de forma breve. Esta tendencia al flujo de trabajo OpenBIM se da por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Entonces, la idea o la filosofía de CIPE es que diferentes profesionales puedan trabajar al mismo tiempo en un mismo proyecto. Es decir, que diferentes disciplinas se puedan llegar a cabo, se puedan llegar a desarrollar de forma simultánea sin depender de un proyecto anterior, salvo al proyecto arquitectónico. Entonces, CIPE Ingenieros trabajó o ha estado trabajando durante estos últimos 5 o 6 años más o menos en adentrarse de lleno en ese flujo de trabajo OpenBIM. Entonces, la idea es que partiendo de un modelo iniciador, generado por diferentes aplicaciones, siempre y cuando sea en formato IFC, que es un formato de intercambio de información abierto. Siempre y cuando sea en este tipo de formato, nosotros podemos hacer uso de ese fichero IFC con el fin de capturar cierta clase de información. Bien, esto para diferentes disciplinas, lo vuelvo a indicar. Entonces, bueno, les voy a explicar brevemente ese flujo de trabajo. Siempre me gusta hacer un esquema de esto con un breve dibujo. Nosotros entonces iniciamos con un fichero IFC, ¿vale? Hay softwares que son muy comerciales y muy populares que actualmente se emplean, que generan este tipo de ficheros. Los más comunes son, por ejemplo, Revit, Archicad, Allplan, o inclusive nosotros tenemos aplicaciones que generan este tipo de modelos en formato IFC. En nuestro caso tenemos IFC Builder y más recientemente nuestro software CIPE Architecture. Bien, entonces estas aplicaciones, lo voy a indicar, nos van a permitir generar este tipo de modelos. La intención es aprovechar esta información y poder utilizar diferentes herramientas de CIPE Ingenieros para la generación de proyectos. Para ello, CIPE generó una plataforma que se llama BIMserver.center, que también se las quiero presentar. No sé si también hayan escuchado alguna vez de esta plataforma. La tenemos acá. BIMserver.center es una plataforma que desarrolló CIPE Ingenieros pensando en este flujo de trabajo. ¿Cuál es la función principal de esta plataforma? Es capturar esa información en formato IFC y poder distribuirla de forma ordenada y que se limite la información que se distribuye dependiendo del tipo de disciplina que se vaya a trabajar. Entonces, ¿cuál es la idea? Después de haber generado el fichero en formato IFC con cualquiera de estas aplicaciones, la idea es trasladar esta información a nuestra plataforma BIMserver.center. Bien. Después de esto viene lo interesante porque una vez alojada esta información en formato IFC, ahora sí podemos hacer distribución de esta información para diferentes disciplinas. Por tanto, tendremos el software que nos va a permitir generar el análisis estructural, como lo es CIPE-CAD o CIPE 3D. Bien, tendremos otros softwares que nos van a permitir desarrollar las instalaciones de agua potable o las instalaciones de agua sanitaria. Esos son los plumbing, CIPE Plumbing. Bien, tenemos también la posibilidad de generar la parte de electrificación, el análisis y diseño de la instalación eléctrica. En este caso son los softwares de electricidad, CIPELECT, o inclusive de toda esta información que podamos llegar a desarrollar en cada una de estas aplicaciones. También podemos generar la parte de presupuestación, cuantificación y presupuestación de materiales. En este caso utilizamos nuestro software de Quantities. Entonces, lo interesante es que cada vez que nosotros vamos a utilizar un software de CIPE Ingenieros, generamos memorias de cálculo, justificación mediante código de diseño local o internacional, generamos planos de lo que estamos proyectando y también podemos generar cada uno de estos formatos de información en formato IFC.
Es decir, yo si genero el análisis o el modelo estructural, más bien dicho, el modelo estructural, también podré generar en formato IFC los elementos estructurales, columnas, vigas, losas, inclusive armaduras de elementos de hormigón en CP Plumbing, las tuberías, equipos de depósito de agua, equipos para producción de agua caliente sanitaria. En CPELEC, por ejemplo, puedo generar la parte de instalaciones, conductos, tableros eléctricos, mecanismos eléctricos, y lo mejor de todo es que esta información la puedo llevar nuevamente a BIMSRR.center para que si así lo requiero, pues pueda yo retroalimentar al modelo iniciador. Evidentemente también la información que vaya cargando acá va a ser posible de compartirse con otras aplicaciones también de CIPE. En el caso específico de CIPE-CAD y CIPE3D, yo después de haber hecho el análisis puedo enviar la información a BIMSRR.center para posteriormente exportar esta información a CIPE Connect, que ahí empieza el análisis y diseño de las conexiones. Por eso es la intención de explicar este flujo de trabajo. Y bueno, evidentemente toda esta información va a servir en mayor o menor medida a diferentes aplicaciones, y bueno, todo esto con el fin de que podamos nosotros aprovechar la información que se va generando en cada disciplina. Bien, así finalmente, si así lo deseo, con Quantities puedo generar un análisis de presupuesto de todo el proyecto de inicio a fin. Entonces, básicamente ese es el flujo de trabajo que tenemos y que vamos a estar presenciando en estos 2 días. Bien. Bueno, voy a iniciar entonces presentándoles nuestra suite. Esta ventana que vemos acá es la suite de CIPE Ingenieros. Acá nosotros vamos a tener diferentes agrupaciones de aplicaciones, dependiendo de qué, del rubro en el que nosotros vamos a trabajar. Por tanto, en la parte de estructuras, tengo el software CIPE-CAD, CIPE3D, generador de pórticos, CIPE Connect Classic, que es un software que se usaba anteriormente, antes de CIPE Connect, Struvim, de muros de tipo tabla estaca, muros en cantilever, en fin, tenemos diferentes aplicaciones que van enfocadas al análisis y diseño de este tipo de elementos estructurales. En los softwares de MEP tenemos CIPE-CAD MEP para el análisis de cargas térmicas, el análisis de instalaciones de climatización, CIPE Plumbing Water System y CIPE Fire Hydraulic System para el tema de instalaciones, ya sea contra incendio o de suministro de agua potable. CIPE-TERM para el cálculo de cargas térmicas, administración, en este caso pues viene Arquímedes, generador de precios, documentación, bueno, detalles constructivos y bibliotecas de detalles, y software para infraestructuras, es decir, para proyectos a nivel macro. Entonces, tenemos diferentes herramientas. Estas son solamente algunas. En realidad, si nosotros quisiéramos consultar toda la paramenta de aplicaciones, lo tendríamos que hacer desde BIMSRR.center y desde la parte de Store. Acá en la Store, nosotros vamos a presenciar las más de 170 aplicaciones que al momento se han generado. También vale la pena aclarar que algunas aplicaciones son gratuitas. Por ejemplo, CIPE Architecture, que es el software que les comenté que les permite generar el modelo arquitectónico. Este software es gratuito y la posibilidad de generación de proyectos pues es muy diversa, es muy vasta. Entonces nosotros pudiéramos descargar ahora mismo, instalar el software, es gratuito, evidentemente utilizarlo y nada, de ahí empezar el flujo de trabajo antes mencionado. Bien. Bueno, vamos a ir a los softwares de análisis estructural. Como lo voy a indicar, nosotros tenemos dos. El primero se llama CIPE-CAD. CIPE-CAD es un software que me va a permitir el análisis estructural para estructuras de tipo edificación vertical, residencial, viviendas, u obra civil en general. Este software tiene muchos parámetros ya automatizados atendiendo este tipo de estructuras. Y a pesar de que el software tiene ya estos parámetros automatizados, el usuario tiene el control de modificación de este tipo de obras. Entonces, el software me va a permitir básicamente utilizar elementos de hormigón, acero laminado, conformado, madera y aluminio. Me va a permitir seleccionar diferentes códigos de diseño, entre ellos incluyen internacionales como son los del ACI 318, los de acero laminado ANSI 360 en su versión 2016. Tenemos códigos de hormigón también de la CIRSOC, el más reciente que tiene cargado es el del 2005.
Y para el tema de análisis de viento y de sismo, también tiene códigos también cargados automáticamente para que se genere el análisis de forma directa. El software me va a permitir generar documentación, comprobaciones matemáticas desarrolladas atendiendo el código de diseño empleado, y me va a permitir generar también documentación como lo son planos en formato DWG o DXF, que vamos a poder seguir editando después de la exportación si así lo deseamos. Y otro software principal es CIP3D. CIP3D es un software que está más especializado para estructuras genéricas, es decir, con geometría genérica. También podemos utilizar hormigón armado, podemos utilizar acero laminado, conformado, madera y aluminio, pero este software, lo vuelvo a indicar, es para estructuras de tipo genérica, con geometría un poco más caprichosa. Estamos hablando de estructuras de tipo nave industrial, puente peatonal, estructuras de tipo cartel publicitario, etcétera. Es decir, todos aquellos que no tienen tanto que ver con el tema de edificación. Ahora, importante, no significa que no se pueda hacer, simplemente que el CIPCAD está más desarrollado para este tipo de estructuras. Bien. Ambas aplicaciones trabajan mediante esta metodología y ambas aplicaciones nos permiten generar memorias de cálculo, nos permiten generar la parte de planos y documentación. En esta ocasión, el día de hoy, lo que vamos a hacer es empezar con el software CIP3D. Bien, vamos a activar el software y vamos a empezar el flujo de trabajo. Bien, para esto, yo lo que voy a hacer es iniciar un nuevo proyecto. Perdón, se abrió en la otra pantalla. Aquí está. Bien. Entonces, yo voy a iniciar un nuevo proyecto. Voy a utilizar el comando de nuevo y acá es donde nosotros vamos a indicar la generación de esta nueva obra. En mi caso, indicaré el nombre del día de la fecha de ahora. Es 13 de junio. Ahí está. Aquí el software me va a permitir introducir datos de dos maneras, a través de una obra vacía o a través de una obra o un proyecto, perdón, en formato IFC. Tengo esas dos posibilidades. Yo de momento le indicaré al software que quiero iniciar el flujo de trabajo con todas las prestaciones de CIP3D. Pulso el botón aceptar y el software lo que va a hacer es llevarme directamente a la zona de trabajo. ¿De acuerdo? Acá tengo la ventana de configuración de datos generales. Tengo la carga de normativas, tengo la modificación de calidades de materiales, tengo la edición de acciones, las acciones que se van a implementar en el análisis estructural. Tengo opciones para armado de elementos de hormigón y tengo opciones para características de suelo para el tema de las fundaciones. Bien, de momento yo voy a saltarme este paso, voy a pulsar el botón terminar directamente. Vamos a ver la forma de trabajo en el software y ya posteriormente vamos a volver a esta zona para empezar a configurar. Bien, ahí pulso el botón terminar y pulso el botón aceptar. ¿Vale? Y lo que vamos a tener entonces ahora es esta ventana. Esta es la zona de trabajo del software. Nosotros vamos a tener la posibilidad de básicamente trabajar mediante dos pestañas. En este caso tengo la pestaña de estructura en la parte inferior del lado izquierdo y la parte de o la ficha de cimentación. Bien, en la zona de estructura es donde voy a generar la superestructura que yo voy a plantear para el diseño, y en la parte de cimentación o fundación, pues evidentemente estaré tratando el tema de las bases que voy a emplear para el diseño de la cimentación. Para poder modelar en este software, yo únicamente contaré con estos tres elementos: nudo, barra y láminas. Bien, el software me va a permitir introducir nudos, barras o láminas en cualquier parte del área de trabajo. La forma de modelación en este software es en 3 dimensiones. En la parte inferior, acá, podemos ver los ejes globales del modelo. Acá se indica el eje X, acá se indica el eje Y acá se indica el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, con esas referencias vamos a estar trabajando. Estas líneas de color naranja que se habilitan de forma automática son líneas de referencia que podemos activar o desactivar según sea el caso. Van a auxiliarme en la parte de modelación. Bien. Bueno, yo voy a empezar a trabajar. Vamos a ver cómo se hace. En la parte superior tengo diferentes fichas que me van a servir para iniciar el proceso de trabajo.
y yo puedo iniciar modelando nudos sueltos para posteriormente conectarlo con barras o láminas. O tengo la posibilidad de generar directamente las barras que yo desee. Voy a ir a esta opción de barra, voy a utilizar el botón nueva y a continuación el software lo que va a hacer es habilitarme esta ventana. Este menú flotante va a estar acompañándome siempre en la parte de modelación y tengo este botón de acá. Este botón me va a permitir seleccionar material y sección transversal del elemento que vamos a emplear. Activo el botón de barra y el software me habilita esta nueva ventana. Bien. Entonces tengo esta opción que se indica como describir, esta ventana de descripción. Acá yo debería indicar primeramente el tipo de elemento estructural que voy a emplear. Tengo la opción de genérico, tirante, columna o viga. La opción de genérico está específicamente diseñado para cualquier elemento estructural, ya sea de acero, acero laminado, conformado, madera, aluminio, elementos de hormigón o inclusive una sección genérica. La opción de tirante me va a permitir generar tensores que son solamente capaces de resistir cargas de tipo tracción. Tengo la opción de columna y viga que está pensado específicamente para el desarrollo de elementos de hormigón, aunque también si llego a utilizar estos elementos, puedo yo activar algunas funcionalidades para el diseño de conexiones precalificadas. Bien, pero su función principal es el diseño de elementos de hormigón. Una vez que yo identifico el tipo de elemento estructural que voy a emplear, necesito identificar el material que vamos a utilizar. Puede ser de acero laminado, puede ser perfiles de acero laminado o armado con placas, puede ser perfiles de acero conformado o rolado en frío, puede ser perfiles de madera, secciones de aluminio, secciones especiales de aluminio, que es esta opción de acá, elementos de hormigón, en este caso solamente para el análisis de esfuerzos y deformaciones, estos no se diseñan, y tengo la opción de generar algún elemento genérico. Si en cada opción de las que he estado utilizando no aparece la sección transversal que yo necesito emplear, pues deberé de utilizar este último botón, que es el botón de perfil genérico. Acá cargaré características físicas del perfil que voy a emplear y propiedades mecánicas, bien, para que el software lo utilice en el análisis de esfuerzos y deformaciones. Como se pueden dar cuenta, cada vez que yo selecciono un material, inmediatamente en la parte inferior me aparecen posibilidades de sección transversal que puedo llegar a emplear. Bien, entonces tendré las típicas para acero laminado, doble T, sección C, en T, angular simétrico, asimétrico, plata banda, redondo, en este caso redondo circular o cuadrado. Y también para el caso de acero conformado, yo tendré diferentes posibilidades de sección transversal. Bien, ahora la carga de información de estos perfiles se hace de la misma forma para cada caso. Una vez que yo identifique la sección tipo que vamos a emplear, lo que vamos a hacer es cargar una nueva característica de material. Bien, por ejemplo, yo puedo utilizar el botón de nuevo que tengo en la zona de serie de perfiles para generar mi propia biblioteca. En este caso indicaré la referencia de mi biblioteca y con el botón añadir empezaré a indicar la referencia de cada perfil. Bien, tendré que llenar esta lista evidentemente cargando datos como lo son canto del perfil, ancho del perfil, espesores de alma, de ala, radios de giro, inclinaciones, etcétera. Una vez que yo cargue la n cantidad de perfiles que tengo en esta biblioteca, se va a dar cuenta que se activa o se genera esa biblioteca en la lista de serie de perfiles. Y desde acá yo puedo seleccionar cualquier perfil de mi biblioteca. Esta acción solamente la tengo que hacer una vez porque yo tengo la posibilidad de exportar estos ficheros en un tipo de formato que es posible de leer en cualquier software de ZIP. Esa sería la forma de importar esa información. Con este botón de editar lista de elementos que tenemos acá, que es un botón de cuadrícula, voy a acceder a la lista de serie de perfiles. Desde acá yo entonces podré eliminar, quitar o decirle al software cuáles son los perfiles que quiero emplear cada vez que inicie un nuevo proyecto. Con este botón, por tanto, podré exportar el fichero que yo he generado o los ficheros que yo he generado para posteriormente con el botón verde indicarle al software que estos son la lista de perfiles con los que quiero que inicie siempre el proceso de trabajo. Bien. También tengo la posibilidad de utilizar este botón de color azul, perdón, este de acá,
azul, para decirle al software que quiero que el software siempre inicie con esos valores por defecto. De esta forma, yo lo que estaría haciendo es ahorrarme el paso de cargar esa información. Entonces, tengo mucha posibilidad de utilización de perfiles. Adicional a esto que les comento, sepan que el software cuenta con la posibilidad de importación de serie de perfiles. Con este botón de acá, importación de serie de perfiles predefinidos, yo puedo activarlo y puedo disponer de perfiles más comunes de bibliotecas. Zipe es un software español, pero la realidad es que se comercializa en los 5 continentes. Entonces, yo tengo las bibliotecas principales. En este caso, por ejemplo, AMSA, que es de México, ArcelorMittal, por ejemplo, perfiles de Estados Unidos, ISC, los de Syntac, Gerdau, por ejemplo, Tecnometal, etcétera. Entonces, yo tengo la posibilidad de seleccionar una biblioteca e importar, perdón, esa serie de perfiles. Y ahí selecciono, pulso el botón aceptar y aparece en mi lista. Bien, nuevamente pulso el botón aceptar y tengo el perfil ya cargado. Lo interesante de esto es que aparte de cargarlo, voy a poder hacer ediciones sobre esta referencia. Es decir, si yo quiero, si así lo deseo, puedo copiar un perfil y editar algunas características, o inclusive puedo editar toda la biblioteca desde el botón de serie de perfiles. Pulso el botón de copiar y simplemente copio el perfil, le asigno una nueva referencia y de esta forma voy trabajando. Bien. Entonces tengo muchas posibilidades para la parte de importación. Así va a ser para cada caso, ¿de acuerdo? Para cada caso que nosotros requiramos consultar en la biblioteca de perfiles, será seleccionando el material, la sección del perfil y con el botón de editar lista de elementos, pues estaremos importando las bibliotecas, ¿de acuerdo? Bien, y cada vez que nosotros seleccionamos el perfil, adicionalmente tenemos la posibilidad de generar una disposición, ¿vale? ¿Qué es una disposición? Una disposición será un arreglo o un acomodo que le vamos a dar a nuestro perfil. Por ejemplo, por defecto siempre el perfil se va a acomodar como un perfil simple. Por tanto, si yo modelo una línea horizontal, en realidad lo que estoy haciendo es generar un perfil horizontal, ¿vale? Por ahí más o menos el dibujo. Esto está visto en alzado. Si le indico la opción de simple con cartelas, ¿qué va a hacer el software? Lo que va a hacer el software es generar una especie de prolongación en la parte inicial o en la parte final del perfil, ya sea arriba o abajo, según como lo decida, y va a colocar una especie de incremento o ensanchamiento de este extremo en el perfil, fabricado evidentemente con el mismo elemento. ¿Esto para qué? Para rigidizar quizá estas zonas. Si le indico con losa de concreto, lo que va a hacer el software es pedirme información para la generación de un elemento de sección compuesto. Es decir, yo tendré que indicar características físicas y mecánicas de esta zona para que el software considere que es un elemento compuesto. Es decir, que tiene colaboración con una sección de hormigón. ¿Vale? Y así sucesivamente. Nosotros tenemos un cajón soldado. En este caso será un perfil doble con una soldadura en los patines, ya sea continua o discontinua, con presillas, en este caso, pues hablando de un tipo de enlace a través de placas. Y bueno, evidentemente todas las variaciones que aquí existen. Medio perfil con placas laterales, void o de alma aligerada, es decir, con perforación en el alma, etcétera. Tenemos muchas posibilidades de trabajar. ¿De acuerdo? Y para cada sección siempre habrá bueno, en la mayoría de los casos siempre habrá una disposición. Todo va a depender de la sección geométrica que estemos empleando para ese perfil. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a empezar en la parte de trabajo. Yo voy a empezar a generar un modelo simple a través de elementos de acero. En este caso voy a utilizar un perfil tubular, un perfil cuadrado de hueco. Y voy a importar de la serie de perfiles, en este caso uno internacional de Estados Unidos para hacerlo más fácil. Bien, y yo acá voy a utilizar uno de 8 pulgadas, un cuadrado de 8 pulgadas para la generación de este ejemplo. ¿De acuerdo? Acá voy a utilizar uno de 8 pulgadas cuadrado por un espesor de pared de 1/4 de pulgada. Acá pulso el botón aceptar y ya estoy en la parte de modelación.
¿De acuerdo? Para modelar lo voy a hacer o lo voy a poder generar en cualquier punto del área de trabajo. Realmente es indistinto. Finalmente yo doy un clic izquierdo y el software me va a preguntar la coordenada exacta en donde yo quiero colocar este elemento. Si me auxilio con las líneas de intersección o las líneas, perdón, de referencia, puedo seleccionar un punto de intersección que es este de acá y el software estaría colocando este primer extremo del perfil en ese punto, en la coordenada de origen 0,0,0. Bien, de acá voy a auxiliarme con esta línea o con este eje que es paralelo al eje Z. Voy a dar un clic izquierdo sobre esta línea y el software me va a preguntar a continuación cuál es la longitud exacta de este perfil. En mi caso voy a indicar una longitud de 4 metros. Doy un Enter y el software materializa el perfil. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, no tengo que introducir nudos. El software lo hace de forma automática cuando yo empiezo a cargar los perfiles. Bien. Y para modelar es como una especie de polilínea generada con algún software de tipo CAD. El software de forma automática también me va generando estas líneas auxiliares para el tema de modelación. ¿De acuerdo? Para finalizar la introducción del elemento, doy un clic derecho. A continuación, lo que voy a hacer es utilizar el comando de barra y acá lo que voy a hacer es básicamente cambiar de perfil, de elemento estructural. Vamos a indicar, perdón, no de elemento estructural, sino de perfil. Voy a seleccionar el perfil de acero laminado nuevamente, en este caso sección doble T. Y acá, nada, lo mismo, puedo yo importar un perfil también de Estados Unidos. Lo voy a hacer así para mantener la línea. Realmente puedo introducir cualquier tipo de perfil con diferentes características. Eso es lo de menos. Bien, acá voy a utilizar este de acá, 12 por 14. Pulso el botón aceptar y vamos a modelar. Ahora el software estaría capturando ya sea los nudos o puntos cercanos de las líneas de auxiliares. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, cuando voy colocando el cursor del mouse cerca de un nudo, el software inmediatamente me va a consultar cuál es la distancia a la que se va a colocar este nuevo elemento respecto al nudo más próximo. Bien, yo voy a generar una viga dando un clic izquierdo en este punto y hacia la derecha, es decir, respecto a la línea que es paralela al eje Y. Doy un clic izquierdo y acá indico la distancia exacta. En este caso sería de 6 metros con 20 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo estos dos elementos. En este caso es una viga y en este caso es una columna. Voy a ir al comando de herramientas y aquí tengo el comando de copiar elementos. Y acá lo que le voy a decir al software es que quiero copiar tanto nudos como barras. Pulso el botón aceptar, selecciono el perfil que deseo copiar, doy un clic derecho y con un clic izquierdo voy a definir un punto de apoyo. De acá vamos a trasladar este elemento en este punto de aquí. ¿De acuerdo? Con clic derecho termino la introducción de estos datos o el copiado de elementos y lo que tendría ahora es un pórtico. Bien, un pórtico simple. Vamos a ir a la opción de herramientas y aquí tengo el botón de vista 3D. Desde acá lo que voy a hacer es utilizar el comando de vista, estructura, perdón, completa. Activo el botón y se generaría una especie de render, vamos a decirlo así, del modelo que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Ahora yo estoy modelando como una especie de polilíneas. ¿De acuerdo? Pero la realidad es que el software ha generado este modelo en volumen. Lo interesante de esto es que yo puedo ahora compartir esta información en formato IFC. Bien, es decir, a la par que yo voy modelando la estructura en alámbrico, voy generando el modelo tridimensional en formato IFC que es posible de cargarse en diferentes aplicaciones. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hasta acá hay alguna duda, pregunta o comentario de esto que les estoy platicando. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, si va quedando clara la explicación. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera compartir en la zona del chat? Con mucho gusto ahí lo pueden hacer y les voy contestando. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que llevamos viendo hasta ahora? Perfecto, ahí Daniel me dice que todo bien. Ok, esperemos que los demás no tengan tampoco problemas. Bien. Bueno, entonces es lo que llevamos ahora, un simple marco.
¿De acuerdo? El software evidentemente lo que ha hecho es asignar las propiedades físicas de los perfiles. A continuación vamos a estar describiendo la información de calidad de materiales. Bien. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es generar o replicar este pórtico del lado derecho. Voy a utilizar el comando de copiar, por ejemplo, acá. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a seleccionar este par de elementos estructurales, clic derecho, y utilizo un punto de partida para poder generar este copiado, este duplicado. Doy un clic izquierdo ahí y lo que tengo es pues ahora dos pórticos. Bien. Ahora, en la parte de nudos yo tengo herramientas que me van a permitir también seguir trabajando en la parte de modelación. Por ejemplo, tengo el botón que dice mover. Este botón de mover me va a permitir generar, como lo indica el nombre, un movimiento en el nudo. Y lo interesante de esto es que también voy a poder generar un movimiento en los extremos de los perfiles que estén conectados en ese nudo de forma automática. Vamos a dar un clic izquierdo acá, por ejemplo, y vamos a indicar un desplazamiento de 1 metro. Bien, lo que tendría entonces ahora es un pórtico a 2 aguas. Bien, vamos a utilizar nuevamente el comando de copiar elementos y a continuación lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos de este pórtico. Noten que yo me estoy desplazando a través de un comando, una combinación de teclas que es con el botón Shift y con el scroll del mouse. ¿De acuerdo? Lo que estaría haciendo es básicamente mantener apretado este botón de Shift y el scroll del mouse para poder generar rotaciones, ¿vale? También puedo generar rotaciones con estos botones de acá, perdón, o con estas barras de desplazamiento. Bien. Bueno, de ahí selecciono entonces todos estos elementos, clic derecho y lo que vamos a hacer es seleccionar nuevamente un punto de apoyo y de ahí vamos a empezar a replicar. En este caso sobre el eje X. Damos un clic izquierdo y acá voy a indicar una distancia de 5 metros con 50. ¿De acuerdo? Acá lo mismo, noten que basta con que coloque el cursor del mouse cerca de un nudo para que el software empiece a tomar la distancia respecto al nudo más próximo. Entonces, esto es una ventaja porque yo puedo aprovechar diferentes puntos de referencia y no solamente uno. Bien, bueno, lo que tengo ahora es una serie de 3 pórticos. De esta manera, a 2 aguas, voy a utilizar nuevamente el comando de barra y vamos a utilizar nuevamente la opción de nuevo. De acá, noten que el software empieza a enlistar los perfiles más utilizados, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué? Para mayor comodidad del usuario. Yo lo que voy a hacer es utilizar el comando de barra nuevamente para volver a seleccionar otro elemento estructural, otro material. ¿De acuerdo? Y acá lo que tenemos entonces es elemento genérico, tirante, columna, viga, etc. Yo lo que voy a hacer es nuevamente utilizar una sección T de los que importé en biblioteca. Ahí está. Pulsamos el botón aceptar y vamos a modelar de este extremo hacia acá. Yo cuento con un comando que se llama ortogonal que está en la parte superior del lado derecho, acá. Este botón me va a permitir básicamente ir colocando estos elementos de forma horizontal o vertical sin inclinaciones. Y acá una vez más pues voy a utilizar el comando de copiado. ¿Bien? ¿Para qué? Para replicar estos elementos en la estructura. Justo en la cumbrera y en la parte a hombro de la cubierta. ¿De acuerdo? Yo lo que tendría de momento generado es esta estructura. ¿Bien? Es una estructura muy simple, pero nos va a servir para la verificación de situaciones de estado límite de servicio y estado límite último. Y evidentemente la información que se genera acá la vamos a poder exportar en beamserver.center. Bien. Bueno, esto es en cuanto un poco a la modelación. ¿Qué más puedo hacer? La realidad es que yo también voy a poder generar otros elementos auxiliares. Por ejemplo, en la parte superior yo tengo el botón de herramientas y tengo el botón que se indica como gestión de capas. Este botón me va a permitir hacer lo siguiente. Yo voy a poder generar n cantidad de capas con el botón de añadir, indicar una referencia, por ejemplo, este será el CM1, este será el BM1, el BM2, por ejemplo. Acá podré indicar, por ejemplo, el L1, L2, etcétera. Bueno, la referencia de los perfiles que vamos a implementar. De acá lo que hacemos es asignar un color, ¿vale? Asignamos un color atendiendo al elemento estructural que vamos a emplear. De esta forma. Y una vez que hemos asignado colores, lo que vamos a hacer es pulsar el botón aceptar y asignar
esas capas a los elementos estructurales. Voy a ir a la opción de herramientas y aquí tengo el botón de asignación de piezas a capas. Bien, voy a empezar a seleccionar los elementos, en este caso columna, clic derecho y asigno la capa CM1 de color morado a esos elementos. Pulso el botón aceptar y ahí lo tenemos. El software ha pintado estos elementos de ese color. Bien, acá también selecciono las vigas, clic derecho y le indico al software que este será la BM1 y nuevamente selecciono las vigas laterales y la central, clic derecho y esta será la viga BM2. ¿De acuerdo? Entonces, esto de entrada, ¿para qué me sirve? Bueno, en proyectos muy grandes, esto me va a convenir de generar. ¿Por qué? Porque yo voy a poder controlar la visualización de información que se genera en el proyecto. De esta forma, yo no voy a tener incidencias en cuanto a la asignación de algún coeficiente de empotramiento, de algún coeficiente de rigidez axial, de alguna configuración de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma yo puedo ir ocultando elementos. Nuevamente desde el botón de gestión de capas puedo decirle al software que no visualice las columnas 1 y de esta forma pues se bloquean o se eliminan de la vista para que yo pueda trabajar de una forma más cómoda. Bien, para eso me servirían las opciones de capas. Ahí está. Bueno, otra cosa que puedo llegar a generar son las rejillas. ¿De acuerdo? Las rejillas, ¿qué son? Pues no será nada más que la generación de los ejes que vamos a trabajar en el proyecto. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, ahora yo he generado un par de pórticos en dirección X y un par de pórticos en la dirección Y. ¿De acuerdo? Yo voy a ir a la opción de, por ejemplo, planos. Y acá tengo el botón o la función de rejilla. Activo este botón y lo que voy a hacer es generar una nueva rejilla en la dirección X y en la Y. Vamos a activar el comando más. Acá indicaremos la coordenada absoluta. ¿De acuerdo? En este caso es 0. La etiqueta será, por ejemplo, eje A. Pulso el botón aceptar y ahí tengo la etiqueta. Voy al botón de más y aquí lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, pero en la dirección Y. Acá indicamos la etiqueta eje 1, perdón, y pulsamos el botón aceptar. De ahí nuevamente pulso el botón aceptar y notamos que el software lo que está generando en pantalla es la referencia de los ejes. Bien, esto me va a servir mucho cuando yo esté trabajando las vistas y los planos que voy a generar. ¿De acuerdo? Entonces vamos nuevamente a la opción de planos y voy a utilizar el comando de niveles. Perdón, ese no. Planos y voy a utilizar el comando de rejilla. Y acá le voy a decir al software que quiero generar una nueva línea de rejilla en la dirección X. Y esto de acá será 550, eje B, por ejemplo. Pulso el botón aceptar, nuevamente aceptar, y el software ha colocado este elemento acá. ¿De acuerdo? Nuevamente herramientas, nuevamente utilizamos el comando de, nuevamente planos y utilizamos rejilla. De acá, una vez más, con el botón añadir, indicamos la cota absoluta, en este caso 11 metros, y la etiqueta C, por ejemplo. Bien, ahí está. Entonces el software lo que va haciendo es generar estas vistas o estos ejes, perdón. Luego voy a indicar cuál es la intención de generar estos ejes. Bueno, principalmente en la generación de documentación. Voy a la opción de ventana y acá tengo el comando de abrir nueva. Activamos este botón y yo lo que tendría es esto de acá. Las opciones para generar vistas en 2 dimensiones. Esto para que el usuario pueda modelar de una forma mucho más cómoda. Bien. Entonces yo tengo la vista 2D de un alzado paralelo a las líneas de la rejilla X y una vista 2D de un alzado paralela, a las líneas de la rejilla Y. Bueno, acá tendría que activar uno u otro para que el software me permita generar una vista. Bien. Y con los comandos que tengo del lado izquierdo, yo voy a poder empezar a desplazarme en los diferentes pórticos. ¿De acuerdo? Entonces es una funcionalidad interesante. Acá lo mismo, pero para la otra dirección. ¿De acuerdo? Y nada, acá voy desplazándome entonces entre planos. Bien, eso por un lado. Y por el otro, pues nada, vamos a ver acá. Ok, 620, vamos a herramientas, a planos, vamos a rejilla. Y lo mismo acá. Acá será 620, coordenada absoluta, eje 2. Y acá será 1240.
en eje 3. Bien, pulsamos el botón aceptar y esto es lo que tenemos generado de momento. ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros ya tenemos esta cierta descripción de etiquetas, esta cierta descripción de materiales, en fin. ¿Qué más podemos hacer aquí en el software? Nosotros podemos simular un tipo de cimentación a través de pedestal de hormigón. Para hacer eso, yo lo que necesito hacer primeramente es generar un nivel. Voy a ir a la opción de planos y acá tengo el botón que se indica como niveles. Activo este comando y lo que voy a hacer es pulsar el botón de añadir para definir cuando menos dos cotas de altura. En este caso la referencia será n más 0, 0, ¿de acuerdo? Pulsamos el botón aceptar y nuevamente vamos a utilizar el botón de añadir. Acá lo que vamos a hacer es indicar una cota ya sea positiva o negativa para la generación de estos niveles y posteriormente las columnas. Vamos a indicar en este caso el nivel menos 1 metro, por ejemplo, y la cota absoluta será menos 1. Pulsamos el botón aceptar y el software lo que hace es generar estas líneas de referencia de forma automática. La separación que hay entre la línea principal y la línea que se genera de forma automática es, a ver, permítame un momento, perdón. Un momento, por favor. Perdón, una disculpa. Bien, les decía que la separación de estas líneas de referencia respecto a las de abajo será de 1 metro. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es la colocación de estos pedestales. Vamos a barra y vamos a utilizar el comando en esta ocasión de nuevo pilar. ¿De acuerdo? Utilizamos el comando de nuevo pilar y en este caso vamos a indicar una referencia de ese pilar. Vamos a indicar un ángulo de giro respecto a la sección transversal del pilar, o en este caso del pedestal. Y acá vamos a indicar el nivel de introducción. En este caso, del nivel de cota menos 1 al nivel de cota 0. Bien, es decir, 1 metro. Acá vamos nosotros a controlar la sección transversal de ese elemento. Y en mi caso será, por ejemplo, de 50 por 50. ¿De acuerdo? Para modelar vamos a tener que dar un clic izquierdo en el punto de interés. Justo en esta zona de acá. De esta forma, entonces, nosotros vamos a empezar a materializar los pedestales. Ojo que también yo podría generar una capa que se indicara como pedestal. ¿De acuerdo? Podría también asignar un color, el que yo desearía. Y nada, asigno nuevamente las capas a las piezas. Ahí está. Y tengo las mismas prestaciones para copiar. Yo de acá puedo seleccionar la n cantidad de pedestales, copiarlo y también duplicarlo. Bien, entonces siendo así lo que tendría ahora es esta geometría. Básicamente los pilares de acero laminado, sección cajón, hueco, cuadrado. Tengo pedestales de hormigón con 1 metro de altura. Tengo vigas que conectan a los elementos primarios. Y bueno, lo que yo voy a anotar acá en este modelo es que los elementos están conectados en un mismo punto. En este caso sería en el nudo centroidal, en el punto ficticio. De acá, nosotros podemos empezar a hacer otras adecuaciones. ¿De qué estilo? Por ejemplo, yo puedo ir a la parte de barra y tengo el comando que se indica como descripción de disposición. Activo este botón y lo que hago a continuación es seleccionar los elementos estructurales que quiero modificar la disposición que tienen por defecto. La disposición de momento para estas piezas es acentroide, es decir, que estos elementos van a conectar en su centroide con los otros elementos tipo barra. Ahora, esta modificación de disposición no solamente tiene un efecto estético, sino que también el software me ayuda a estimar los esfuerzos de torsión o excentricidades que se pueden llegar a producir por esta modificación de disposición. En mi caso lo voy a conectar todo en la parte superior, pulsamos el botón aceptar y el software lo que tendría ahora es esta modificación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de esta forma yo voy a empezar a trabajar. Ahora, otras posibilidades es que con esta misma herramienta de descripción y disposición, yo pueda seleccionar un elemento y rotarlo.
Acá tendré algunas opciones por defecto o indicar un ángulo de giro automático, por ejemplo, 20 grados. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo muchas posibilidades para modificar la disposición de estos elementos. Bien, vamos a culminar la parte de la cubierta. Para ello lo que voy a hacer es utilizar el comando de ventana y voy a utilizar el comando de abrir nueva. De acá vamos a seleccionar en este caso la opción de vista desde un plano. Esta opción nos va a permitir generar una vista bidimensional de el plano que seleccionemos. Vamos al botón aceptar y a continuación lo que vamos a hacer es seleccionar cuando menos 3 nudos que contengan el plano que vamos a trabajar. Sería este de acá, este de acá y este de acá. A ver, y que no me lo está tomando. A ver, vamos a intentar otra vez. Ahí está. En este caso sería cubierta. Bien. Ahora esta ventana que yo estoy generando la puedo compartir con otras. Si voy a la opción de ventanas, tengo el botón que se indica cómo mostrar iconos verticales. De esta forma yo tengo una vista de la estructura completa, una vista en alzado en dirección X, en dirección Y, etcétera. Bien. Bueno, yo lo que voy a hacer es enfocarme en la materialización de los elementos que se van a colocar en esta parte de la cubierta. Bien. Entonces, tengo en este sentido 5.50 metros de longitud y en este de acá 6.8. Lo lógico sería colocar los polines o los largueros en la dirección más corta. Bien. Y para hacer esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a la opción de herramientas y aquí tengo el botón que se indica como generación. Este botón me va a permitir generar de forma rápida y automática algunas piezas. Bien. Vamos a indicar planos y barras. Seleccionamos esta opción. Y lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar una zona de división para una pieza. ¿De acuerdo? En mi caso voy a dividir esta pieza de acá. Voy a seleccionar estos dos elementos. De aquí a acá. Y un tercer punto me va a permitir indicarle al software hacia qué dirección se va a establecer el armado. ¿De acuerdo? O más bien dicho, perdón, hacia qué dirección se va a establecer las vigas o la serie de vigas que voy a generar. Damos un clic derecho y acá le digo al software entonces en el número de segmentos que quiero que se generen estas piezas. De acá le indico 3, por ejemplo, y pulso el botón aceptar. El software de forma automática lo que hace es generar estos elementos. ¿De acuerdo? Ojo que estos elementos no son elementos estructurales de momento. Son únicamente elementos simulados. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Desde la ficha de barra, utilizar el comando de describir para seleccionar estos dos elementos y con clic derecho, pues, modificar su geometría y sus propiedades. Acá vamos a utilizar un perfil de acero conformado, en este caso en sección U con rigidizadores. Y acá lo que vamos a hacer es seleccionar, ya sea de biblioteca o propio, un perfil de acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces yo voy a indicar, por ejemplo, un perfil de 160 por 2.5 de espesor de pared. Pulso el botón aceptar y el software lo que hace es generar estos elementos de forma automática. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma en la que nosotros vamos a estar trabajando. Aquí, evidentemente, yo podré entonces asignar estas piezas a las capas que he generado. Bien. Si hago una vista tridimensional, lo que tendría es esto de acá. ¿De acuerdo? Ahora, noten nuevamente que la introducción de datos se está haciendo respecto al centroide de los perfiles, en este caso del larguero. ¿De acuerdo? Lo que yo voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a aplicar una rotación y una inclinación y una modificación en el punto fijo de estos elementos. Vamos a ir a la opción de barra y voy a utilizar el comando de describir disposición. Selecciono los perfiles, clic derecho y en este caso le digo al sobre que quiero que estos elementos se coloquen o se conecten en su patín inferior y que se aplique un giro respecto al plano relativo de la ventana activa. Activo este botón y el software por defecto calcula la pendiente y el giro
que debería de tener este perfil para que no sucediera lo que vimos anteriormente. Ahí lo vemos. Bien. Entonces, bueno, hasta ahora lo que llevo en el modelo es esto. Yo voy a empezar a asignar pues otras propiedades como lo son coeficientes, condiciones de frontera, calidad de materiales, etcétera. Bien, aquí nuevamente me gustaría hacer una pausa para preguntarles si todo va quedando claro, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna consulta respecto a esto que estamos platicando. Bien, perfecto. Ahí ya veo un poco más de participación. Perfecto. Bien, gracias a los que me están confirmando, perdón. Bien, vamos a continuar. Yo lo que voy a hacer ahora es copiar estos elementos, por ejemplo, en este caso, pues colocándolos en una zona próxima, aquí a la cumbrera, por ejemplo. Lo voy a colocar a 20 centímetros respecto al punto más alto y 20 centímetros también respecto al punto más bajo. Bien. De acá yo lo que tengo es lo siguiente, voy a la opción de barra y acá voy a empezar a optar por utilizar ciertas opciones para la parte de análisis. ¿De qué va la parte de análisis? Por ejemplo, en este caso, por defecto el software considera que en cada punto o en cada nudo que nosotros estamos trabajando, cada nudo. Aquí noten cómo ya se están generando más líneas de referencia que podrían llegar a empezar a entorpecer un poco la parte de modelación. Puedo ir a la opción de planos, utilizar el comando de referencias y simplemente desactivar estas líneas auxiliares. Bien, bueno. Entonces noten que el software va generando estos nudos que lo representa con un cuadrado. Bueno, de forma automática el software intuye que la interacción que tiene un perfil respecto a otro perfil siempre será de tipo empotrado. A esto el software le llama vinculación interior, ¿de acuerdo? Y la vinculación interior siempre es de carácter empotrado. Eso significa que hay transmisión de esfuerzos en las piezas y en este caso transmisión de esfuerzos a flexión. Bien, si nosotros quisiéramos cambiar esa condición de frontera, y esto va a depender evidentemente del tipo de conexión que vamos a empezar a desarrollar. Por ejemplo, en los largueros, el tipo de conexión que nosotros llegamos a generar será específicamente para el tema de conexiones que me permitan un apoyo simple. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero reflejar eso en el modelo, voy a ir a la opción de barra y voy a utilizar el comando de, por ejemplo, articular extremos. Este comando me va a permitir dar un clic izquierdo, seleccionar este perfil. Y si se dan cuenta, si coloco el cursor del mouse y doy un clic izquierdo en el punto medio de la longitud de la pieza, el software activa de forma automática estos círculos. Estos círculos indican articulaciones en los extremos, ¿de acuerdo? Si yo doy un clic izquierdo en un extremo, el software solamente se encargará de activar o desactivar la articulación en ese extremo de pieza. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos generando esa asignación, ¿de acuerdo? Bien, asimismo, yo lo que voy a hacer es copiar estos elementos, clic derecho y bueno, como tengo exactamente la misma distancia, pues puedo copiar de forma directa, ¿vale? Otra cosa que puedo llegar a hacer es indicar las condiciones de pandeo. Bien, tengo dos botones, uno que se indica pandeo, este es pandeo por compresión y este es pandeo lateral, ¿de acuerdo? Por esfuerzos de flexión. Entonces, si activo el botón de pandeo, yo podré seleccionar una o varias piezas, en este caso, los largueros, para que posteriormente con clic derecho yo le pueda asignar ya sea un coeficiente de pandeo en función de las condiciones de frontera o un coeficiente de pandeo calculado por mí mismo o un coeficiente o perdón, una longitud de pandeo. ¿De acuerdo? Y noten que el software me va a permitir generar el pandeo en el plano XY y en el plano XZ, que son los ejes locales de las piezas. Aquí abro otro paréntesis porque a medida que nosotros vamos generando el modelo, si se dan cuenta, van apareciendo estos ejes locales.
Acá tenemos la sección de, transversal de la pieza, en este caso del larguero. Tenemos estas líneas o estas flechas de colores que indican, pues básicamente, la colocación de los ejes locales de las piezas. Y estos colores obedecen a los mismos que los ejes globales. Por lo tanto, el color rojo hace alusión al eje X, el color verde hace alusión al eje Y y el color Z hace alusión al eje, perdón, el color azul hace alusión al eje Z. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener toda esa posibilidad de asignación de piezas. Bien, entonces vamos nuevamente a la ventana que yo estoy trabajando. Voy a la opción de barra, pandeo, selecciono entonces las piezas. Y en función de las características y condiciones de restricción, yo voy a poder generar estas longitudes de pandeo. Por ejemplo, en el caso de que yo vaya a colocar contraflambeos o elementos que arrostren mis largueros en su dirección transversal o que arrostren de forma perpendicular estos elementos, yo podré indicar una longitud de pandeo en el plano XY, en los ejes locales de las piezas. Por ejemplo, si mi pieza mide 5.5 metros, pues la mitad sería 2.25. ¿De acuerdo? En el plano XZ podría indicar una longitud de pandeo mayor, eso si no tengo ningún elemento que me arrostre en la parte superior. O, en dado caso, si la cubierta que voy a utilizar es una cubierta generada con una lámina a lo mejor de un calibre importante, pues podría indicar que ni siquiera hay posibilidad de pandeo en la dirección del plano XZ. Esto ya es criterio del usuario. ¿De acuerdo? Y estos coeficientes se van a adaptar según lo indique el usuario. ¿De acuerdo? Bien, de acá lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a la opción de herramientas y voy a utilizar otro comando que se llama simetría de elementos respecto a un plano, de un plano. Bien, activo este comando, perdón, debe ser este de acá, simetría de elementos en el plano XY. Activo este comando y lo que voy a hacer es decirle al sobre que quiero generar una simetría en nudos y barras. Pulso el botón aceptar. Selecciono los perfiles de interés de esta manera y lo que puedo hacer es cambiar de ventana. Voy al botón ventana, activo la vista 3D y voy a seleccionar un punto o dos puntos más bien dicho, o dos nudos que me permita generar una línea de simetría. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso sería este punto de acá y este punto de acá. Entonces, de forma automática, el software estaría generando la colocación de estos largueros de forma automática. ¿De acuerdo? Entonces, ya no tendría que cuidar realmente ningún otro aspecto, más que nada, ir revisando lo pendiente en el modelo. Bien. Entonces, de esta manera es como yo voy generando una estructura de una forma muy, muy sencilla. ¿De acuerdo? Esto es en la parte de modelación. De aquí yo podría seguir trabajando más con coeficientes de pandeo. A lo mejor puedo ir al botón de barra, pandeo. En este caso, seleccionar el grupo de pilares, indicar que tiene un coeficiente de pandeo igual a 2 en ambos planos. Lo mismo para pilares de hormigón, etcétera. Bien. ¿Qué más? Yo desde la parte de nudo tengo el comando de vinculación exterior. Este comando de vinculación exterior me va a permitir seleccionar aquellos nudos que tengan vinculación con el exterior, es decir, aquellos nudos que sirvan de sustentación o de apoyo, ¿vale? Para definir empotramientos, articulaciones, etc. Voy a utilizar el comando de vinculación exterior y lo que voy a hacer a continuación es seleccionar los puntos o los nudos de los pedestales. Clic derecho. Y acá puedo indicar diferentes tipos de vinculación exterior. Una condición de empotramiento perfecto con desplazamientos y giros fijos. O bien, una condición de empotramiento con desplazamientos y giros de tipo elástico. Es decir, yo voy a poder asignar un coeficiente de rigidez rotacional o un coeficiente de rigidez lateral. Bien, tengo otras posibilidades como lo son empotramientos con desplazamiento en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Evidentemente, en cada caso yo tengo la posibilidad de activar desplazamientos elásticos, perdón, vinculaciones de tipo elásticos. Y bueno, otro tipo de vinculaciones serían de tipo articulación. ¿De acuerdo? Yo en mi caso voy a indicar un empotramiento perfecto para este ejemplo. Bien. Bueno, entonces de momento lo que llevo modelando es esto. Es una estructura muy sencilla, muy ligera. Pero bueno, para el caso que nosotros estamos estudiando, con esto será más que suficiente. Bien.
De acá ahora sí lo que voy a hacer es ir nuevamente a la ventana de obra. Vamos a la ficha de obra y voy a utilizar el comando de datos generales. Y voy a volver a la ventana en donde yo inicié antes de empezar la modelación. Bien, de acuerdo. Entonces, desde acá lo que vamos a empezar a hacer es la parte de configuración normativa. Voy a utilizar el comando de normas y aquí lo que voy a hacer es activar las posibilidades de combinación de normas que puedo emplear en el software. Esto va a depender de qué, pues básicamente del material que yo voy a emplear. Para este ejemplo que he generado, estoy utilizando hormigón, acero formado en frío y acero laminado. Bien, para el tema de hormigón yo voy a tener diferentes posibilidades de emplear normas. Evidentemente tendré el código español. Bien, tendré código de Portugal, de la Unión Europea, Francia, Portugal, Singapur, etcétera. También tengo códigos internacionales que se emplean aquí en América Latina, como lo es el código del ACI 318 de Estados Unidos. Tengo la versión 2019 como última y la más antigua en la versión 1999. Tengo códigos de México, tengo códigos de Brasil, tengo códigos de Argentina. En este caso, CIRSOC 201-2005. Bien, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Colombia y de la India. Entonces yo para este caso voy a utilizar la CIRSOC. Tenemos códigos de acero formado en frío. En este caso tenemos de Estados Unidos, de México, Canadá, Brasil y de momento no tengo de la CIRSOC. Podría utilizar entonces el código de Estados Unidos, en este caso el de la ISCI 2016. Bien, y lo mismo para acero laminado. Yo puedo emplear un código de Estados Unidos si así lo deseo. En este caso, para acero laminado es el de la ANSI 360-2016. Bien, estos códigos los voy a emplear ¿para qué? Para que el software primeramente sepa cuáles son los códigos que vamos a emplear para la comprobación de elementos estructurales. Otra cosa que hace el software, una vez que yo defino el tipo de código que voy a emplear, es que me va a permitir importar los factores de seguridad que exigen dichos códigos de forma automática. Eso es algo interesante porque ya no voy a perder el tiempo en la generación de factores de combinación de cargas o factores, perdón, de amplificación de cargas. Ya no voy a también tardar en generar las combinaciones, ya que el software lo va a hacer de forma automática en función de sus códigos de diseño. Otra cosa que va a hacer el software también es la importación de calidades de materiales. Bien, en otros softwares lo que tendría que hacer es básicamente empezar a cargar propiedades físicas de materiales, hormigones, aceros de refuerzo para hormigones, aceros para perfilerías, etcétera. Bueno, en este caso, una vez que yo indico el código de diseño a emplear, el software carga esos materiales por defecto. Y bueno, esto evidentemente ahorra mucho tiempo en la parte de edición de datos. Yo voy a emplear estos códigos para este caso. Voy a pulsar el botón aceptar. Aquí el software me indica que una vez que yo haga este cambio, pues van a surgir algunas modificaciones en cuanto a los datos generales que estoy actualmente utilizando. Acá le digo que aceptar. El software identifica el nuevo código de diseño y por tanto me pide una categoría de uso. En este caso es para hormigón y para acero laminado. ¿De acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, tengo para el caso de la CIRSOC en hormigón, diseño de elementos de hormigón en general y para fundaciones, los códigos de CIRSOC 201-2005. Aquí indico la categoría de uso general. Y para acero laminado, pues noten que tenemos el código de la ANSI y de la ISCI. Bien, y en estos dos códigos se agrupan las mismas categorías de uso, entonces vamos a indicar también de forma general. Pulsamos el botón aceptar y nuevamente aceptar. Y bueno, de momento el software lo que va a hacer es una modificación, lo vuelvo a indicar, en algunas referencias de materiales. Entonces, ahora sí vamos a empezar a explorar un poco más esta ventana que habíamos obviado más adelante. Entonces, tenemos primeramente del lado izquierdo las bibliotecas de perfiles en esta zona de acá. ¿De acuerdo? Acá, ¿qué voy a tener? Pues básicamente las calidades de materiales que se emplean para acero laminado, conformado, madera, aluminio y hormigón.
¿De acuerdo? Esto lo vuelve a indicar importados desde los códigos de diseño. Ahora, si yo quisiera utilizar otra resistencia de material, tenemos este botón de acá. Este botón es un botón que nos va a permitir trabajar las bibliotecas de materiales. Por tanto, yo si así lo deseo, puedo activar el botón de FY, que es este de acá, para a continuación ir cargando referencias de materiales, límite elástico, límite de rotura, y bueno, esto el software lo va a utilizar para el tema del análisis y diseño estructural. Bien. Otra cosa que no les mencioné es que desde el software SIPE 3D, yo si así lo deseo, puedo directamente indicarle al software que trabajemos con diferentes calidades de materiales en el mismo proyecto. Por ejemplo, si las columnas son de una resistencia diferente a las vigas, pues nada, yo puedo decirle al software que trabajemos con diferentes materiales. Eso es algo interesante. Bien. ¿Qué más? Desde la parte de concreto, como lo vemos, desde la parte de concreto, acá, o hormigón, tengo calidades de materiales para este tipo de elementos. Acá tengo las calidades de materiales de los aceros. En este caso tengo 3 cargadas, ADN 420, ADN 420S y ATR 500N. Bien, estas referencias pues básicamente van a atender a la parte de aceros de refuerzo para elementos de hormigón. Bien, y noten que podemos describirlo para diferentes tipos de elementos, para pilares, para vigas, para fundaciones. Acá indicamos también características del agregado grueso, del areado, en columnas, vigas, fundaciones, mermas, recubrimientos para elementos estructurales, para pilares, para vigas, para fundaciones, mermas o desperdicios, acá también los controlamos. Y en la parte inferior del lado izquierdo yo tengo la zona de acciones. Bien, en la zona de acciones yo voy a poder empezar a configurar lo siguiente. Sepan que el software por defecto tiene la hipótesis de peso propio cargada. ¿Esto qué significa? Que todo lo que yo modele en el software SIPE 3D, ya llámese una barra o llámese una lámina de cualquier material, pues nada, el software por defecto va a calcular y estimar su peso propio. ¿De acuerdo? Ya no tengo que calcularlo yo, el software lo hace de forma automática. Esa es la única hipótesis que tiene cargada de forma predefinida. Entonces vamos a activar este comando y voy a ver ahora que tengo la parte de categorías de uso, lo que definí previamente. Acá yo voy a poder empezar a generar más categorías de uso si así lo deseo, eliminar la que tengo o bueno, editar su referencia y demás. Noten que en las acciones yo tengo de momento cargado en la zona de automáticas el peso propio. Esto significa que el software está detectando que de momento es la única acción que tenemos añadida. Bien, o la única, perdón, hipótesis que tenemos añadida. Lo que voy a hacer a continuación es añadir nuevas hipótesis. En este caso, en carga muerta. Voy al botón de edición, tengo el comando de nueva hipótesis y aquí vamos a empezar a generar las nuevas hipótesis. Bien, lo mismo para carga viva. ¿De acuerdo? Ahora, yo tengo la parte de hipótesis de temperatura, retracción, viento, sismo, nieve, etcétera. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo voy a poder generar también esas hipótesis y en algunos casos de forma automática, como lo es el sismo. ¿De acuerdo? Pulso el botón aceptar. Aquí puedo activar el comando de acción con acción sísmica. Y lo que voy a ver a continuación es que del lado izquierdo yo tengo diferentes países de los cuales se disponen códigos de diseño. Y del lado derecho se habilitan cuáles son los códigos de diseño que tengo habilitados para esos países. En el caso de Argentina, yo tengo 3 códigos: CIRSOC 91, CIRSOC 2008 y CIRSOC 2013. Bien, aquí puedo seleccionar un código de diseño para que con este asistente yo vaya llenando los datos o los campos que se piden para el análisis del espectro de cálculo. El software se encargará de generar el espectro de diseño y posteriormente asignar las acciones sísmicas. ¿De acuerdo? Todo eso lo hace de forma automática. Entonces bastará con llenar estos campos, pulsar el botón aceptar y nuevamente aceptar. ¿De acuerdo? Nada, yo de momento ahora lo que tengo es lo dicho, básicamente una estructura ya con algunas configuraciones generadas. Bien. Otra cosa que puedo hacer desde esta ventana es las caracterizaciones del suelo. Acá indicaría, si así lo deseo, cuáles son los valores de capacidad de carga del suelo ante situaciones sísmicas y accidentales o ante situaciones persistentes. Y acá abajo en la parte de opciones yo tengo estos botones que me van a permitir configurar el armado de un elemento de hormigón. Bien.
Y bueno, son los botones principales que tenemos en la parte de configuración. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer a continuación es asignar acciones sobre la cubierta. Para ello, voy a utilizar el comando de carga. En este comando de carga yo voy a obtener la siguiente información. Voy a poder asignar cargas sobre piezas o sobre barras de forma directa. Voy a poder introducir cargas sobre nudos. Voy a poder introducir cargas sobre paños o cargas superficiales. Bien. Asimismo, tengo la posibilidad de introducir cargas sobre láminas. Para este caso, yo no modelé láminas, pero si así fuera, puedo introducir cargas directamente sobre láminas. Bien. Bueno, entonces yo voy a poder, lo dicho, introducir cargas sobre barras. Si decido utilizar esta opción, voy a poder seleccionar cualquier elemento que he modelado con clic derecho y voy a poder inducir cargas de tipo puntual, uniformemente distribuidas en un ancho de banda, cargas triangulares a la izquierda o a la derecha, trapezoidales, cargas en este caso de tipo flectores, incrementos de temperatura constante e incrementos de temperatura variable. Todas estas funciones las voy a poder activar desde la parte de barras. Y acá indicamos la hipótesis a la que pertenece, el tipo de acción, su magnitud y su punto de aplicación. Bien. En la parte también de uniones, perdón, de carga, tengo el botón de carga sobre nudo. Lo mismo. En este caso selecciono uno o más nudos y le indico el tipo de carga que quiero aplicar. ¿De acuerdo? Para este caso, pues solamente serán cargas de este estilo, cargas puntuales. Acá tengo la posibilidad de generar paños. Esta opción me va muy bien cuando yo tengo una cubierta, una losa que trabaja de forma unidireccional, como es mi caso. Bien, yo en este caso lo que podría generar es básicamente un paño, que es una zona de carga, una superficie de carga, y le diría al software la dirección de reparto de cargas. Esto me va a convenir, ¿por qué? Porque el software lo que hace de forma automática es que sobre esta superficie voy a poder aplicar diferentes tipos de acciones y de esa forma yo voy a poder asignar una magnitud de carga para que el software se encargue de asignar las cargas de forma directa. Es decir, yo voy a indicar sobre la superficie de carga, sobre el área, una magnitud de carga, 1 tonelada por metro, por ejemplo. Bueno, dependiendo de la dirección de reparto de las cargas, que en este caso es hacia acá, pues el software lo que va a hacer es aplicar la carga superficial hacia estas piezas. ¿Sí? Y el software ya calcula el ancho tributario que le corresponde a cada pieza de forma automática. Entonces, esta es una gran ventaja. Ya no voy a tener que hacer esta parte de trabajo de forma, bueno, no voy a tardar tanto en hacer este proceso. Vamos a carga, voy a utilizar el comando de editar carga sobre paños. Y aquí vamos a indicar un par de cargas que vamos a aplicar. Por ejemplo, puedo indicar una carga de tipo peso propio. Acá yo estaría induciendo el peso de la lámina de acero que voy a utilizar. No sé, a lo mejor 15 kilogramos por metro. Estoy exagerando, pero bueno. La parte de instalaciones, por ejemplo, instalaciones y demás, pues se va a la parte de carga muerta. Y aquí vamos a indicar una carga de, no sé, por ejemplo, 10 toneladas por metro. Estos valores están en toneladas por metro, ¿vale? Y por último, un valor de carga viva, que en este caso voy a indicarlo como de 30 kilogramos por metro cuadrado. Bien, pulsamos el botón aceptar y yo ya tengo acciones sobre la cubierta, ¿vale? El siguiente paso sería simplemente calcular. Bien, y ahora lo que he hecho es simplemente asignar cargas superficiales de forma homogénea o de forma de magnitud constante. Estoy activando el botón de sismo para que se apliquen algunas acciones laterales y bueno, con esta información voy a empezar a verificar la propuesta estructural que tengo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el botón de cálculo y voy a utilizar el comando de calcular. De acá, pues simplemente voy a pulsar nuevamente el botón de aceptar y aceptar para que el software inicie el proceso de cálculo del proyecto. ¿Vale? El software evidentemente va a empezar a generar el análisis modal. No lo mencioné, pero el software hace el análisis modal espectral para este tipo de proyectos. Acá va a depender mucho de qué, pues de qué tan rígida sea mi estructura para calcular esas formas modales. Bien, Claudio me pregunta, ¿la carga de viento sobre el área no hace falta? Sí, en estructuras de este estilo
cargas de viento son importantes. ¿Cómo asignamos cargas de viento sobre la estructura? Tuve que haber ido a la parte de obra, datos generales, y con el botón de hipótesis adicionales tuve que haber generado algunas hipótesis. Bien, con el botón de edición, o el botón de nueva hipótesis adicional, y acá empezaría a generar, perdón, ahí indica nieve, es viento. Está acá, viento. ¿Vale? Acá tendría que empezar a generar pues, la n cantidad de hipótesis que yo requiero para el análisis. Viento en X positivo, viento en X negativo, vamos a viento en Y positivo, viento en Y negativo, y bueno, esto es por mencionar algunas. Algunos códigos de diseño pues pedirán hasta 8 hipótesis o inclusive 12. ¿De acuerdo? En este caso las acciones de viento no son combinables entre sí, por lo tanto cada hipótesis de viento actuará de forma independiente. Bien. Y bueno, después de haber generado las hipótesis de viento que tuve que haber hecho, pues evidentemente calcular el viento de forma manual, conforme a mi código de diseño para el tema de análisis de presiones por viento. Bien, de acá voy a la parte de carga, voy a la parte de edición y nada, voy a empezar a cargar a lo mejor acciones variables con la altura, ya sea positiva o negativa. Ahora, eso es una forma de hacerlo. Hay otra forma mucho más sencilla. Nosotros utilizamos el software que se llama generador de pórticos. Bien, este software de generador de pórticos viene integrado en la suite de Zipe. Se llama, de hecho, Portal Frame Generator. Activamos este botón y este software está específicamente diseñado para la generación de viento de forma automática. Acá indicaremos entonces un nuevo nombre del archivo que vamos a trabajar. Acá genero una cubierta, por ejemplo, a 2 aguas, con las características que yo deseo. Y acá en la parte de datos generales, yo tendría que activar el botón de con acción de viento. Este de acá. Al activar este comando, lo que va a pasar es que el software me va a mostrar ahora los códigos de diseño que tenemos disponibles para la generación de acción de viento. En este caso, por ejemplo, de Argentina del 2005. Bien. Indicamos los datos de emplazamiento, indicamos categoría de uso, orografía, etcétera. Toda la información para que el software genere la acción de viento de forma automática. Pulsamos el botón aceptar y posteriormente utilizamos el botón de exportar a ZIP 3D. ¿De acuerdo? Acá le diría al software que no quiero que los pórticos, los empotre, perdón, que no se generen longitudes de pandeo, que no se generen agrupaciones en planos. Y bueno, toda la configuración que me solicita para la carga de datos. De acá lo que tendría que hacer es simplemente seguir los pasos del asistente para llevar esta estructura a ZIP 3D. Bien, vamos entonces a pulsar el botón aceptar. Perdón, no se ve porque está en la otra ventana. A ver un minutito porque ahí está. Bien. Bueno, es que aquí el generador de pórtico solamente lo generé para un pórtico, un marco. Bueno, no importa. Vamos ahora a datos generales. Y noten que las hipótesis, yo tengo 16 combinaciones de viento, que es lo que marca la CIRSOC. Bien. Presiones internas, externas, succión, etcétera. Y en este caso son 16 combinaciones de hipótesis. Entonces, yo si no hubiera utilizado el generador de pórticos, tuve que haber generado todo este proceso de forma manual, ¿vale? Como estoy utilizando el generador de pórticos, pues ya no es necesario. El software genera las hipótesis y también genera las cargas. De hecho, si yo voy al botón de cargas y utilizo el comando de condición de vistas, desde acá le puedo decir que quiero consultar una condición de vista de hipótesis y el software me estaría mostrando las cargas que se están aplicando sobre la estructura. En este caso, esta es la carga que se genera, es 0.502 kilogramos por metro, toneladas, perdón, por metro, una acción lineal sobre la columna. Acá también una presión interior de tipo succión y acá lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces sería mucho más fácil y conveniente hacerlo desde el generador de pórticos. Yo no lo hice por evidentemente el tema del tiempo, pero esa sería. ¿De acuerdo, Claudio? Entonces, sí tenemos esa herramienta que nos permite generar la carga de viento de forma automática atendiendo al código de diseño que empleamos. Bueno, en este caso no lo hice para no tardar tanto en el tema de cálculo ni en el tema de generación de acciones. ¿De acuerdo? De hecho, yo voy a eliminar estas hipótesis para que no vayan a estorbar en el proceso de trabajo. Bien. Entonces, nada, lo que tengo que hacer es calcular. Aquí voy a volver a calcular porque he perdido el cálculo por lo que
hecho en la generación de viento. Vamos a esperar a que termine y ya les muestro la información de resultados. Bien, ahí culminamos el proceso de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a verificar el estatus del proyecto. Vamos a la ficha de cálculo y se van a activar algunos comandos. Un comando importante e interesante es primeramente revisar el tema de los estados límites de servicio. Esto ante cargas laterales y demás. Para ello yo tengo el botón de deformada e isovalores de la ventana activa. Este comando me va a permitir entonces generar una vista de mi modelo, tal y como la tenemos ahora. Y en la parte inferior se va a habilitar una barra de colores. En la parte inferior vamos a tener desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Ojo, el software no comprueba, en este caso, limitación por desplazamiento horizontal o vertical. Es decir, el color que ahora estamos presenciando no significa que estos elementos ya tienen una flecha excesiva o una deformación excesiva. Simplemente es un color que el software asigna, evidentemente por reconocer el rango de desplazamientos en el que se encuentra la estructura. Acá en este caso yo tengo la vista por hipótesis simple y es por condición de peso propio. En la parte superior yo tengo el factor de desplazamiento que me va a permitir incrementar la vista de desplazamientos de estos elementos. Acá yo puedo ir consultando hipótesis por hipótesis. Entonces en algunos casos pues tendré mayor o menor deformación atendiendo pues al criterio que estoy trabajando. Acá por ejemplo en el caso de sismo pues noten que el comportamiento de la estructura es de este estilo. Y por acá pareciera que las vigas salen de las vigas principales. Bueno, esto se debe a un tema de rigidez. Por lo que acabo de ver en cuanto al cálculo, la excesiva cantidad de formas modales que me hacen entender que básicamente tengo problemas con la parte de rigidización. Perdón, ¿me escuchan? Me está apareciendo una etiqueta de que tenemos problemas con mi dispositivo de audio. No sé si se cortó el audio o me escuchan entrecortado. No sé si me oyen. ¿Me pueden confirmar, por favor? Joaquín me dice que sí. Sergio, que todo bien. Perfecto, perfecto. Una disculpa, ahí me estaba apareciendo una etiqueta en Zoom que me decía que había problemas con mi dispositivo de audio. Pero bueno, si todo está en orden, muchas gracias. Bien, entonces les decía esta deformada y en función del elevado número de formas modales, me hace entender que necesito rigidizar más esta estructura para que se comporte como una unidad. Bien, y bueno, acá yo voy a ver diferentes formas modales y ya puedo ver que tengo diferentes desplazamientos en diferentes partes de la estructura. Evidentemente lo que más nos va a convenir siempre será que la estructura se comporte como una unidad. Bien, bueno, entonces eso por un lado en el tema de deformación. Por otro lado, yo tengo la posibilidad de empezar a consultar el estatus general del modelo a través del botón de comprobar elementos. Activo este botón y lo que va a pasar es que el software me va a mostrar o me va a listar en pantalla cuáles son los elementos que están pintados de color verde y cuáles son los que están pintados de color rojo. De entrada, los que están pintados de color rojo es porque alguna comprobación normativa no se estaría cumpliendo. Bastará con colocar el cursor del mouse cerca de un elemento para que yo indique o vea cuál es el estatus de aprovechamiento. Entonces noten, si habilita esta ventana de información, tengo un texto que dice aprovechamiento de resistencia, me indica que está al 113% y tengo por ahí un tache en donde básicamente yo tengo problemas de resistencia. Si activo el botón o si doy un clic izquierdo sobre este perfil, el software va a empezar a buscar en toda la biblioteca cuál es el perfil de menor tamaño que podría llegar a utilizar. En este caso, noten cómo el filtro me indica que el perfil de menor sección, pero que cumple con las comprobaciones de resistencia, en este caso el 97%, es este perfil, 160 por 3. Pulso el botón aceptar y nada, el software lo que hace es cambiar esta perfilería. Y de ahí lo que tendré que hacer es empezar a seleccionar pues dentro de la N cantidad de perfiles que tengo, los perfiles que sí estén cumpliendo con las comprobaciones de resistencia. De esta manera.
Ahora, si alguien me quiere preguntar si se pueden agrupar las piezas o los perfiles, sí se puede. Y se hace evidentemente con el fin de que estos cambios se vean de forma más automática. Es decir, que si yo genero un cambio en un perfil, el cambio se genere de forma automática en los demás. ¿Vale? Acá lo mismo, yo doy un clic izquierdo a este perfil W10x12 y nuevamente el software empieza a mostrarme toda la serie de perfiles que tenemos disponibles de esta biblioteca. Y acá una vez más, hago un filtro de pesos y voy seleccionando aquel que compruebe con la mayor cantidad de, bueno, que compruebe con todas las comprobaciones de resistencia. En este caso sería un 6x2, por 15, perdón. ¿De acuerdo? Lo mismo acá en medio. Y bueno, de esa manera empezaría a hacer la modificación de los elementos estructurales. Otra cosa importante que puedo hacer es desde la parte de barras, puedo activar el comando que se indica como flecha límite. Este comando me va a permitir seleccionar a un grupo de piezas que yo desee, por ejemplo, todas las vigas y largueros. Yo quiero comprobar que la flecha, o que tiene más bien dicho una comprobación de flecha límite. ¿De acuerdo? Podría seleccionar todas estas piezas que son los largueros y algunas vigas. Doy un clic derecho y lo que estoy a punto de hacer ahora es decirle al software cuál es la limitación de flecha que tengo en el plano XY o en el plano XZ. Lo puedo hacer para los dos planos. En mi caso será en el plano XZ, local. Bien. Y acá tengo el entre 250 para flecha máxima relativa y flecha máxima absoluta. Flecha activa, perdón, flecha activa relativa. Pulso el botón aceptar y lo interesante de esto es que ahora yo puedo volver a calcular. Bien, vamos al botón de calcular y el software me va a decir si estos perfiles cumplen no solamente con la parte de resistencia, sino que también cumplen o si cumplieran con la parte de flechas. Bueno, ahí noten que sigo teniendo un elevado número de formas modales. Lo dicho, podré utilizar algunos tensores para auxiliarme a rigidizar la estructura. Bueno, acá ya va la parte de iteración, de ir generando iteraciones en el modelo para ver cuál es el que más me conviene emplear. Bien, bueno, vamos a cálculo, comprobar elementos y nuevamente acá ahora yo puedo seleccionar o puedo colocar el cursor de mouse cerca de un perfil para que el software me indique el aprovechamiento de resistencia, que en este caso ahora está al 97%, y no solo eso, me indique un aprovechamiento en flecha. Entonces, este perfil de acá, CF160x3, está a un porcentaje de aprovechamiento con las acciones que se mayoran, que ya están mayoradas, al 97.87%. Y la flecha está al 87.63%. Bien. Y bueno, entonces de acá empezaría a hacer esta modificación. Yo de ahí lo que puedo hacer es empezar pues a jugar un poco con las capas que he generado. Acá, por ejemplo, le puedo decir al sobre que quiero consultar el aprovechamiento únicamente de estas piezas. Bien, aquí noten que está el 21% en diferentes puntos de la longitud del perfil. ¿Vale? Esta columna está al 11.29%. Bien. Y bueno, lo que tendría que hacer entonces es empezar el proceso de sustitución. ¿Vale? De acá, perdón, simplemente voy sustituyendo los perfiles uno a uno o ya sea por sí, uno por uno. Bien, acá. O ya sea también apagando y activando las capas. Eso, bueno, ya también lo habíamos comentado que se puede hacer. Ahí está. Creo que son todos. A ver si no me falta alguno. Este de acá. Esto de acá. Bien. Clic derecho. Y en este caso es un perfil 160x3, el que cumple con las características de resistencia y flecha. Y lo mismo para las vigas principales. En este caso sería un 6x15. ¿Vale? Ahí está.
Y bueno, entonces yo de esta forma empezaría a optimizar el proyecto que estoy trabajando. De esta manera yo voy revisando el análisis de esfuerzos que se está generando y pues nada, yo empezaría a hacer las propuestas de optimización. Eso ya es importante porque de esta forma voy a empezar a ahorrar cantidad de materiales. Si yo no necesito utilizar un perfil tan grande para la verificación estructural, voy a poder de una vez elegir un perfil más pequeño y evidentemente uno que me acomode al proyecto. Ahora, acá depende mucho evidentemente de las posibilidades que existan en la realidad. Si finalmente tengo un perfil con ciertas dimensiones y ciertas propiedades físicas, pues me va a interesar siempre emplearlo en el modelo. Bien, bueno, esto es lo que tendría ahora de momento. Ya todos los perfiles se están cumpliendo. De igual forma, yo podría seleccionar un perfil, en este caso un pedestal. Bien, ahora, este software me va a mostrar en la parte de edición de pilares. El software, en función de las configuraciones de datos generales, generaría una propuesta de armadura para estos elementos de hormigón. Perdón, me pregunta Joaquín, cuando un miembro no verifica, podemos consultar en algún lugar qué ecuación del código de diseño no está cumpliendo en dicha verificación. Sí, qué bueno que preguntas, Joaquín, se me estaba olvidando por completo. En la parte de cálculo tengo el botón que se indica como comprobaciones de estado límites últimos. Si activo este botón, podré seleccionar aquel perfil que cumpla o cuál no cumple, y lo que el software estaría generando es una memoria de cálculo. ¿De acuerdo? Una memoria de cálculo muy explícita, de hecho, muy completa. En esta ventana, pues yo tengo en la parte superior el resumen de comprobaciones y abajo la comprobación más detallada. Bien, si activo este último botón en la parte superior del lado derecho, tengo el botón de ver listados. Este botón me va a permitir acceder a la memoria de cálculo del software. Y desde acá yo podré entonces consultar, pues básicamente propiedades físicas del material, coeficientes de pandeo lateral o coeficientes de pandeo por compresión, un resumen de las comprobaciones, en este caso atendiendo el código de la ISSI S100 del 2016 de Estados Unidos, y el software empezaría a indicarme este resumen de comprobaciones. Limitación por esbeltez, resistencia a tracción, por compresión, por torsión, por flexión en X o en Y, por cortante en X y en Y, y bueno, así sucesivamente. Y acá abajo voy a empezar a verificar las comprobaciones completas con ecuaciones. El software me indica las literales que emplea. El software me indica o cita el apartado de la normativa que hay que emplear para la verificación de ese elemento. Y bueno, de esta forma es como yo voy a dar credibilidad al diseño de la estructura, ¿vale? Mediante este soporte. Este soporte entonces garantiza que la pieza está funcionando de forma adecuada. ¿De acuerdo? Y bueno, lo mismo como les comentaba, voy a poder generar cuando yo selecciono un pedestal. Damos un clic izquierdo al pedestal y el software me activa este editor de columnas, como lo mencioné. Entonces, lo dicho, el software lo que va a hacer es agrupar aquellos pilares que tengan la misma sección transversal, similitud de esfuerzos y otras características. En este caso, ha agrupado los 9 pilares que yo estoy empleando como pedestal. Acá el software me indica la posibilidad de modificar la sección transversal y la cantidad de acero que tengo dentro de este elemento. Noten que acá yo voy a empezar a ver un resumen de comprobaciones. Por ejemplo, para el pilar P1, que es este que tenemos acá, se comprueba la disposición para elementos columna, armaduras, cantidades mínimas y máximas, cortante, flexocompresión, etcétera. Nuevamente, si activo el botón de acá, yo accedo a la memoria de cálculo de esta pieza, en este caso de esta columna. Separaciones mínimas y máximas de armaduras según la CIRSOC. Acá vemos estribos, estribados según la CIRSOC. Armadura mínima y máxima según el código de diseño de la CIRSOC para elementos de hormigones. Estados límites de agotamiento frente a cortante. Nuevamente ecuación, citando en este caso la combinación más desfavorable. Nuevamente ecuaciones literales que se van a emplear para la comprobación de estas resistencias. Y bueno, toda la parte de análisis sísmico. ¿De acuerdo? Entonces, esto el software nos lo va a dar de forma automática. Ahora, estos listados también no lo he comentado, pero sepan que se pueden exportar en PDF, documento de Word, HTML, etcétera. Hay opciones que nos van a permitir modificar la calidad de línea, nos van a permitir modificar la calidad de papel, calidad de textos, fuentes, etcétera. Esto desde el software.
Bien, para el que lo prefiera hacer de forma exenta, lo puede exportar en formatos editables. ¿De acuerdo? Entonces, de acá nosotros tenemos toda esa información referente al análisis que el software ha generado para este elemento. Bien. Y acá también vemos pues la propuesta de despiece que tiene el software, que sería este de acá, los estribados, aceros de refuerzo, longitudinales, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, de esta manera es como nosotros estaríamos consultando la verificación de armaduras para elementos de hormigón. De igual forma, pues nada, yo desde acá con comprobaciones de estado límites últimos, accedo únicamente a la memoria de cálculo de esa pieza. ¿De acuerdo? Y de esta forma, pues yo voy a empezar también a garantizar que este elemento comprueba sin ningún problema. Bien. Bueno, hasta acá alguna duda, pregunta o comentario de esto. Como se pueden dar cuenta, el software es muy versátil y me manda información muy completa referente a la comprobación de elementos. ¿Dudas, preguntas o comentarios de esto que estamos viendo? ¿Alguna duda, pregunta o comentario de esta parte de análisis y diseño? Bien, vamos a pasar ya Parece que no, Sí, Isaac. Digo, por ahí tenías la oportunidad de cortar un segundito para tomar un poco de agua y le diste duro y parejo, como decimos nosotros acá. claro. Así que muy bien, bueno, excelente. Se te escucha muy agradable cuando das la conferencia. No sé qué les parece a Perfecto. ustedes, si falta un ratito más, los últimos 10 minutos, así que aprovechen para consultar. Mañana va a estar lo más importante, que es la parte de conexiones con el CIPE Connextil, y bueno, seguramente ahora concluye un poquito más de esta parte. No te interrumpo, Isaac, gracias. No hay problema, Pablo. Gracias. Sí, bien, vamos ya a ir culminando con esta parte de análisis de la parte de estructuras. Bien, bien, la siguiente fase sería la parte de fundación. Desde la ficha de fundación, nosotros tenemos la posibilidad de generar elementos. Por ahora el software diseña elementos de tipo zapata aislada, zapata corrida, básicamente cimentación de tipo superficial, inclusive cabezales o elementos de tipo viga de liga o de tipo viga cantilever. Nosotros seleccionamos una geometría de fundación y vamos básicamente sembrando esos elementos. Con base a las características de mecánica del suelo que indicamos en la parte de obra, nosotros generamos el diseño de las bases. Bien, acá el software se va a encargar entonces de, en función de los esfuerzos, en función de las características de fundación, generar el diseño de las bases. Lo que tendríamos entonces ahora es esta información de acá. Adicional a ello, yo puedo utilizar el comando de edición para poder manipular un poco más de información geométrica de las bases. Puedo modificar la calidad de materiales de estos elementos. Por defecto, evidentemente el software estaría capturando la información de datos generales. Acá podemos modificar las características de capacidad de carga del suelo. Acá podemos también modificar los armados que el software me está proponiendo, los puedo editar. Con este botón de acá yo voy a las comprobaciones de fundación. Bien, el software verifica características geométricas de las bases, verifica tensiones sobre el suelo, verifica porcentaje de reserva de seguridad ante el volteo, verifica esfuerzos de flexión, cortante, compresión, etcétera. Bien, y otras características de tipo armado. Nuevamente estos listados se llevan en formato PDF, documento de Word, HTML, etcétera. Bien. Y bueno, una vez que nosotros ya tengamos toda la parte de estructura, lo que vamos a poder hacer es generar listados. Ya vieron que se pueden generar algunos listados generales, memorias de cálculo en sí, pero podemos generar otro tipo de listados más completos. Vamos a poder generar listados desde la parte de obra, en donde vamos a poder capturar toda la información relacionada al proyecto que estamos trabajando. Información de sismo, es decir, proceso de cálculo de acciones sísmicas, de espectro de diseño, espectro de cálculo. En la parte de geometría voy a poder capturar materiales, voy a poder generar tablas de cuantificaciones, que eso es importante, el software me genera cuantificaciones. Bien, voy a poder cargar en la parte de resultados, pues quizá algunos listados de esfuerzos, resistencias, flechas, comprobaciones de estados límites últimos resumido.
Si yo hubiera generado uniones, que sepan que este software tiene un módulo de uniones clásico que nosotros le llamamos. Este módulo de uniones clásicos está en función de una biblioteca que ya está generada y guardada en la memoria del software. Si la geometría de la unión es similar a la que está cargada en esta biblioteca, el software lo va a poder diseñar. Si no, pues no la va a poder diseñar. Entonces, si hubiera generado también uniones, puedo consultar informes de resultados de ese tipo de elementos. Acá puedo generar las comprobaciones de estado, límites últimos y de servicio de los elementos pilares, listado de armados, fundación, hablando de la parte de descripción, cuantificación, comprobaciones, etcétera. Entonces, los listados que puedo llegar a generar son amplios, no solamente desde la parte de memoria de cálculo, no, combinaciones, ya lo indiqué, la parte de sismo, cuantificaciones, etcétera. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el listado de obras de datos generales, estados límites, qué coeficientes de seguridad se emplean en el proyecto. Acá lo vemos. Esto ya está cargado por norma. Ojo que se puede editar, se puede modificar si así lo consideramos necesario. Aquí están los factores de seguridad. Acá abajo estarían las combinaciones que el software va a efectuar de forma automática. Acá abajo estarían las características de emplazamiento por sismo. Acá tendríamos las características mecánicas de los materiales que hemos empleado, características mecánicas de las secciones transversales de los elementos que empleamos en el proyecto, cuantificación de materiales. Yo ya de aquí sé el volumen de hormigón y los kilogramos de acero y ese laminado conformado que vamos a utilizar. Resumen de la comprobación de elementos. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, las memorias de cálculo abarcaban cerca de 10 páginas. Bueno, con este listado resumido, yo puedo ahora consultar en una tabla más comprimida el estatus general de aprovechamiento de mis elementos estructurales. Bien. Y bueno, en este caso se ha generado un documento de 16 páginas que nos va a permitir básicamente obtener mucha información. Nuevamente, el listado se puede exportar a cualquier formato. Bien, y por último tenemos la generación de planos. Vamos al botón de planos y lo que vamos a hacer es utilizar el comando de añadir para empezar a cargar diferentes tipos de plano. La generación de planos está en función de las vistas que nosotros generamos. Tenemos vista tridimensional, vista en alzado en eje, en cubierta. Acá puedo decirle al software que me muestre las rejillas, longitudes de aceros, tipos de perfil. Puedo modificar, por ejemplo, el tamaño de los textos, fuentes, si así lo deseo. Ahí está. Pulso el botón aceptar. Puedo generar otro tipo de planos como son planos de planta de fundación para el despiece de las bases. Puedo generar planos de despiece de pilares para pedirle al software que me genere el despiece de las columnas. ¿De acuerdo? Y bueno, si hubiera generado uniones, vigas, etcétera, pues también tendría el acceso a esos planos. De momento, como no los hice, pues no tengo esa información disponible. Acá el software empieza a generar el listado de planos que se puede llegar a generar. Y yo de entrada lo que voy a hacer es exportar esta información en un formato DWG o de XF. Esto me va a dar posibilidad de aperturarlo con cualquier software que sea capaz de editar este tipo de información. Entonces noten, acá yo tengo un alzado en el eje 1. Aquí tengo la referencia de los perfiles. En este caso es un pilar de acero laminado, un cuadrado de 8 pulgadas por 1/4 de espesor de pared. Una viga referenciada como W6x15. Tengo las rejillas de los ejes. Acá se me olvidó activar el botón de cotas, pero bueno, también pude haber generado las acotaciones. Aquí tengo la referencia de los niveles. Ojo que el tamaño de los textos, la fuente y demás se puede editar desde el software para evidentemente hacer esto un poco más profesional, generar un plano más profesional. Acá tengo el isométrico. Noten que la información que me genera pues es bastante buena. Bien. Aquí de esta forma yo voy a ahorrarme mucho tiempo en la parte de generación de planos. Evidentemente podré por ahí empezar a modificar a lo mejor la generación o asignación de capas, pero bueno, ya será mucho menor información de la que pudiera haber generado si no utilizara el software. Acá tengo el plano de planta, bien, con las referencias de los tamaños y demás. Acá tengo la cuantificación de materiales. Acá tengo el despiece de los pilares, aquí en sección. Y acá tengo el armado de las bases, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta información la voy a poder generar de una forma muy automática. Y lo voy a indicar, evidentemente en el software yo tengo más posibilidades de generar información. Va a depender de la cantidad de funcionalidades que he activado en el software.
¿De acuerdo? Y bueno, así como lo hemos visto para SIP 3D, solamente se los muestro como ejemplo. Para los que no conocen el software de SIPCAD, nosotros también podemos llegar a constituir proyectos de tipo edificación vertical en acero. Bien, por ejemplo, por acá tengo uno. ¿Dónde está? Este de acá. Este de acá. Bien. Por ejemplo, en SIPCAD yo puedo generar proyectos también más complejos. Todo en acero. ¿De acuerdo? Solo que CIPCAD, lo vuelvo a indicar, CIPCAD está más enfocado para estructuras de tipo edificación vertical. Este ejemplo que tenemos acá es un edificio. Bien, este edificio está constituido por el sistema de entrepiso por vigueta y bovedilla. Tenemos columnas de acero en sección doble T y vigas de acero en sección doble T. Por ahí tenemos la parte de fundaciones y bueno, acá también en CIPCAD pudimos haber desarrollado este proyecto. Pero bueno, la forma de trabajo es muy diferente a CIP 3D. En este caso es a través de niveles, podemos generar diferentes tipos de sistemas de losas y bueno, evidentemente podemos cargar diferentes tipos de materiales tal y como lo vimos en CIP 3D. Tenemos las mismas prestaciones, documentación, memorias de cálculo, cuantificación y planos. Y ya para finalizar, pues nada, esto simplemente se tendría que exportar a BIM Server para continuar con el siguiente proceso que es el análisis y diseño de conexiones a través de nuestro software CP Connect. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya lo vamos a ver el día de mañana. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario antes de finalizar mi participación en lo que vimos en esta primera sesión. ¿Alguna duda, pregunta o comentario antes de finalizar esta primera clase? Joaquín, todo muy claro, excelente presentación, gracias Joaquín. Perfecto, ¿los demás? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Algo que quisieran aclarar? O tal vez, Isaac, que si alguien quiere preguntar algo que le es más cómodo preguntando, le podemos habilitar el micrófono y preguntan algo desde el punto de vista técnico, fundamentalmente, o de modelado, ¿por qué no? Pero Claro, bueno, si no, por ahí se les ocurren las preguntas más tarde y después mañana que vamos a tomar la segunda parte del curso final, que es la más importante de todas, la traen anotada y la preguntan, no se preocupen. Lo que sí quería aprovechar en estos últimos minutos finales, Isaac, si me dejas, es si, no sé si alguien del colegio me confirma si mañana nos conectamos con el mismo link de Zoom o va a haber otra conexión nueva. Entiendo que es la misma, ¿no, Alejandra? El mismo ID. Sí, 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 el mismo ID que el de hoy. Sí, sí. Ah, Así es. perfecto, o sea que no vamos a cambiar nada, cada uno va a estar presente. ¿Y hay alguna posibilidad? No sé si me pareció si alguien grabó la sesión, porque como nosotros lo hacemos desde nuestra plataforma, no sé si lo pudieron hacer desde acá, como para si alguien que quizás no tomó la clase, que la pueda tomar y mañana se engancha en la última. Sí, 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 está Entonces, grabada, Pablo. De hecho, todavía está ah, grabando, así que ahora cuando ya finalicen, ya le cortamos la grabación y queda guardada. y queda guardada. Entonces se la puedo pedir a Cecilia para mañana si alguien me la pide o si la podemos enviar a todos para repasar y en este caso para que puedan reforzar la primera clase y se puedan acoplar a la última. Ningún Estaría bueno. problema. Sí, sí, conéctate con ella y ella te la va a pasar. Bueno, muchas gracias. No sé si algo más, Isaac, tenés para decir o bueno, quería aprovechar ya si estamos concluyendo agradecer nuevamente al colegio y bueno, que a todos se hayan quedado hasta el final y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado en esta primera clase introductoria. así es de mi parte igualmente. Ojalá la explicación les haya quedado muy clara y bueno, nada, los estoy yo leyendo el día de mañana para seguir con la siguiente sesión que viene más interesante referente al análisis de conexiones. Muchas gracias.